A ver, la verdad que creo que no digo nada especial si empiezo comentando que estoy muy emocionado, la verdad, que creo que es un sentimiento muy compartido por muchos de los que estáis aquí presentes. La emoción es intensa porque el evento, la verdad que lo merece. Estamos ante el 40º cumpleaños de la Inspección Residente. Como bien sabéis, celebrar, pues desde luego es poner la mirada atrás, pero también, sobre todo, aprovechar que en esa mirada vemos logros, vemos esfuerzo y vemos resultados que nos pueden ayudarnos a proyectarnos hacia el futuro. Y es lo que pretendemos hacer hoy. La verdad que con este acto sencillo, yo creo que entrañable también, pues vamos a conmemorar el 40 aniversario, el 40º aniversario de la Inspección Residente, y lo hacemos, por lo que veo, rodeados pues de grupos de personas muy diversas, que también tienen un tronco común, que es este proyecto que se llama Consejo de Seguridad Nuclear. Y me da mucho gusto ver a las personas jubiladas. Perdonad que cite primero a ellos, pero es que me parece esencial, porque esto lo que demuestra es que, estoy absolutamente seguro que estáis disfrutando de vuestras vidas como jubilados, pero una parte de vuestro corazón sigue marcada, sigue con la huella del Consejo de Seguridad Nuclear. Así que sed muy bienvenidos. Evidentemente están los inspectores y las inspectoras residentes actuales y muchos del pasado también. Están arropados, como veo, por muchas de las personas que conforman esta familia que llamamos Consejo de Seguridad Nuclear, y también por algunos de nuestros colegas, compañeros de profesión, miembros del sector, que también da una indicación clara de la importancia que le conceden a la Inspección Residente. Bueno, lo que digo, bienvenidas y bienvenidos. Como estamos de cumpleaños, pues con este evento lo que queremos es, volviendo a lo que decía al principio, aprovechar un poquito para felicitarnos, para felicitar a la Inspección Residente, pero también para reflexionar un poquito sobre estas 4 décadas de esfuerzo, de dedicación, de logros, que no sé a vosotros, pero a mí se me han hecho cortísimas, la verdad. Entonces, espero que las siguientes 4 décadas sean como mínimo iguales o, si puede ser, mejores. Bueno, voy a hacer un poquito de reseña histórica. ¿Cómo se inició esto? Pues los complementos circunstanciales de tiempo y de lugar indican 1984 y Central Nuclear de Cofrentes. Y la intención, hay que decirlo desde el principio, no tenía nada que ver con la Inspección Residente. La intención era poner en práctica un acuerdo que había con la Confederación Hidrográfica del Júcar para el control de las balsas de vertidos líquidos de la central nuclear. Una cosa un poquito esotérica, que no voy a explicar aquí, pero bueno, esta era la intención inicial. Y hombre, ya que menciono el Júcar, pues me vais a permitir que haga un paréntesis y una referencia, un recuerdo emocionado a las personas que han sufrido la dana estos días en la zona próxima a Cofrentes. La verdad que creo que estamos todos muy conmovidos por lo que hemos visto y esperamos que, en fin, con la solidaridad de todos, pues lo podamos ir superando. Bien, más allá de este paréntesis, esto empezó con unos contactos que hizo el entonces subdirector de operaciones, un tal Jacobo Díaz, que algunos os acordaréis, algunos de nosotros. Yo acababa de llegar al Consejo, llevaba unos poquitos meses, y sí, también fui contactado, como supongo que Javier Zarzuela y otros, pero al final la asignación fue clara, es al que tenía más galones, un señor que muchos recordaréis que se llama Conrado Prieto, al que desgraciadamente no está aquí, no ha podido venir, pero yo le envío un abrazo muy fuerte, porque creo que, en fin, puso la primera piedra de este proyecto y la puso muy bien. Ya digo que el objetivo no era la Inspección Residente, pero hombre, se daba una circunstancia muy interesante, y es que Cofrentes estaba entrando en el periodo de pruebas nucleares.
y claro, desde el principio se vio una oportunidad, un beneficio muy claro en utilizar esta figura para mejorar el seguimiento de esas pruebas nucleares en Cofrentes. Eso era el primer objetivo, luego ya esto perduró, yo creo que gracias a que las cosas fueron bien, pero ahí se quedó el objetivo. Y hombre, yo me voy a apuntar una pequeña medalla, más allá de que luego fui inspector residente. Entonces yo era jefe de proyecto de Cofrentes, y entre Conrado y yo pues nos inventamos lo que sería el primer modelo de comunicación de la inspección residente con la sede. Esto era muy sencillo, no creéis que estoy hablando de algo muy sofisticado. Era que nos llamábamos todos los días varias veces y él me daba las novedades de lo que estaba ocurriendo por la central. Yo le informaba de cosas del Consejo y además se utilizaban las múltiples conversaciones pues también para hablar de temas administrativos y si le pagábamos las dietas o los kilómetros y estas cosas. En fin, éramos multipropósito, vamos a decirlo así. Bien, como está claro, luego esto ya se consolidó. Nuestro modelo, el modelo que pretendíamos emular, es el de la Nuclear Regulatory Commission de Estados Unidos y sinceramente creo que nos salió bastante bien. Por lo menos mi experiencia de interacción con los inspectores residentes de la NRC siempre ha sido muy positiva. He aprendido mucho de ellos, pero también ellos han aprendido de nosotros bastantes cosas. Como presidente actual del Consejo, también como una persona que tuve el honor de ser uno de los primeros inspectores residentes, pues yo no oculto que tengo un gran orgullo, creo que es un orgullo para toda la casa, que el trabajo de la inspección residente se ha configurado como uno de los pilares del modelo de supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear. Y evidentemente requiere de personas bien formadas, bien preparadas, pero también con un concepto de entrega y de dedicación muy grande. Al final es un poco vocacional, vamos a decirlo así. Como bien sabéis, la inspección residente actualmente pues, cuenta en cada central nuclear con un equipo de inspectores e inspectoras que bueno, pues, garantiza una presencia continua en las centrales nucleares, a través de la cual yo creo que es evidente que podemos identificar y también podemos gestionar de forma rápida y eficaz situaciones que a veces son muy complejas y que requieren de una interacción muy directa, muy profunda con los equipos de operación de las centrales nucleares. Yo creo que es evidente que el trabajo de la inspección residente lo que proporciona es un flujo de información muy fiable para la sede central, a través de la cual podemos tomar decisiones, yo diría que muy bien informadas. Me voy a referir en este sentido a uno de mis antecesores, bueno, al primer presidente que tuvo el Consejo de Seguridad Nuclear, que visitó Cofrentes, estando yo todavía allí, y la verdad que me hizo sentir muy orgulloso por varias cosas. A algunos les he contado anécdotas, pero no lo voy a hacer aquí, porque si no voy a parecer el abuelo Cebolleta, pues a lo mejor luego en la charla, pero sí que me quedo con una cosa que él dijo y que me parece que identificaba ya la importancia que el Consejo estaba dando a la inspección residente. Él, cuando hablaba con, bueno, eran los grandes directivos de Hidroeléctrica Española los que estaban con él, pues hablaba del inspector residente como del embajador del Consejo. Entonces yo creo que esto daba una idea clara de lo que digo, de que cómo el presidente del Consejo, cómo el Consejo de Seguridad Nuclear veía a sus inspectores residentes y cómo lo proyectaba para que, digamos, los responsables de la operación de las centrales lo percibieran así también. Bien, estos fueron los inicios, luego ha habido evolución. Evidentemente, desde 1984, pues las cosas han ido cambiando y ha habido que adaptarse a las mismas, ¿no? Ha habido cambios en la regulación, ha habido cambios en la tecnología, ha habido cambios en las tecnologías de la información que ayudan mucho a mantener y a promover mejores comunicaciones con la sede central. Yo me voy a referir a uno de los cambios que se produjo, bueno, pues creo que fue como a principios de los años 90, que fue la inclusión o el añadido de lo que fueron los inspectores residentes adjuntos. Esto trajo aire fresco clarísimamente a la inspección residente. Bueno, tuvimos algunos inicios así un poquito especiales, vamos a dejarlo ahí. Y yo creo que rompía o iba encaminado a romper el aislamiento.
Dicho esto, yo creo que los inspectores residentes entonces ninguno sentíamos ninguna situación de aislamiento, ninguna emoción de aislamiento, pero es verdad que esto contribuyó a que, bueno, pues se asentaran mejor las cosas en relación con el grupo al que pertenecíamos, en definitiva. Y bueno, pues hemos visto que además de esto luego se han ido produciendo más cambios. Yo destacaría que en la evolución hay tres ámbitos claramente identificables. Uno es las relaciones con las organizaciones y el personal de explotación de las centrales nucleares. Esto ha cambiado radicalmente. Como ha cambiado el segundo elemento, que son los programas de actividades, fundamentalmente de inspecciones, que se han sofisticado mucho. Entonces, pues íbamos allí, cumplíamos nuestro horario de trabajo y, bueno, nos entrevistábamos con quien queríamos o con quien nos dejaban, y veíamos lo que queríamos, así, directamente. No había un procedimiento que dijera hoy vas a ver la prueba tal, o el edificio tal, o la sala de control. Nos levantábamos por la mañana y nos inspirábamos y hacíamos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Yo creo que el modelo ha avanzado hacia bien, claramente, ¿no? Y el tercer elemento, claramente, es la comunicación con el Consejo, con la sede central. También es evidente, como decía antes, que esto ha mejorado notablemente. Y en los tres elementos yo creo que han perseguido una mejor sistematización de los procesos y una mejor coordinación. Para ello me gustaría señalar dos, seguramente hay más, pero dos elementos claves. Uno es la creación del área de coordinación de la inspección residente. Algunos que estáis aquí lo habéis, digamos, ejercido esa responsabilidad, que claramente impacta decisivamente en cómo se produce la interacción consejo-inspección residente, o sede central con inspección residente. Y desde luego el otro elemento que es clave en el avance de la inspección residente es la introducción del SISC. Esto yo creo que lo sabemos todos también. Se pasa de un modelo, digamos, más abierto a uno que claramente es más sistemático, más programado, mejor orientado. Y no os voy a contar el SIS porque lo conocéis todo. Lo que sí que sabemos es que una de las componentes del SIS, que son los resultados de las inspecciones, evidentemente el flujo de información que viene alimentando este apartado del SIS por parte de la inspección residente es, creo, con diferencia el mayor. Y esto es muy de agradecer. Y no me voy a olvidar de otra de las responsabilidades que asume la inspección residente, que lo asumió desde el principio. También hay elementos que lo explican, yo lo viví en primera persona, y es la responsabilidad de los grupos radiológicos de los planes de emergencia nucleares. Este no es un tema menor, es un tema que evidentemente añadió un plus de responsabilidad a la inspección residente, pero también le añadió un plus de visibilidad y de relaciones con el entorno social, político, yo diría también, y territorial en términos generales de las centrales nucleares. Aquí sí que estábamos hablando claramente de embajadores del Consejo de Seguridad Nuclear en esos entornos. Bueno, es una función que exige de una gran coordinación, de una, como decía antes, yo diría responsabilidad, pero sobre todo liderazgo. Y bueno, pues sabéis todos lo que significa esto en tiempo de guerra, en tiempo de emergencia. Los inspectores son como el mecanismo por el cual la Organización de Respuesta a Emergencias del Consejo canaliza sus recomendaciones a las autoridades, y en tiempos de paz, pues como decía, asegura que el Consejo tiene presencia en los planes de emergencia, entonces se llamaban provinciales, los planes de emergencia nucleares, y en definitiva en los territorios. Bueno, estimadas amigas y amigos, como sabéis, una de las características que nos distinguen como Consejo de Seguridad Nuclear es nuestro compromiso, es también una obligación, con la transparencia. Sabemos todos que ganarnos la confianza de la ciudadanía es algo que es fundamental, ¿no?, para tener credibilidad como organismo regulador. Y en este sentido tengo que decir que la inspección residente también actúa como un interlocutor presencial del Consejo, no solo ante las centrales nucleares, ante las organizaciones que operan las centrales nucleares, sino, como decía antes, en los entornos locales y territoriales, municipales, en las que están ubicadas.
Todos sabéis que la inspección residente pues, participa en los comités locales de información, participa, como no, en los ejercicios, en los proyectos de formación de actuantes de los grupos radiológicos y de los planes de emergencia en general, en sesiones informativas que organizan pues las subdelegaciones del gobierno o protección civil. En fin, yo creo que aquí volvemos otra vez a encontrarnos con el elemento de embajador del Consejo, ¿no? Bueno, en definitiva, ya voy a ir acabando, estamos ante una historia de éxito. Es una historia de éxito colectivo, es una historia de éxito, por supuesto, de aquellos que han formado y forman parte de la inspección residente, pero también de todos aquellos que de una manera u otra les apoyan desde la sede central del Consejo, no solo desde el punto de vista técnico, administrativo, logístico, etcétera. Y yo creo que también es un éxito del sector nuclear, que ha sabido entender que esta figura pues verdaderamente es muy útil, ¿no?, para los propósitos de garantizar una buena comunicación con el Consejo de Seguridad Nuclear. Y es por eso que estamos hoy rindiendo un pequeño homenaje a todos los profesionales que lo han hecho posible. Desde luego he mencionado a los grupos en general, pero obviamente no me quiero apartar del foco central, que no son otros más que los aproximadamente medio centenar de inspectores e inspectoras que han formado parte o que forman parte actualmente de la inspección residente, y también, como decía antes, del equipo de coordinación que desde la sede central les da cobertura. Si hablamos de futuro, pues yo no tengo ninguna duda de que este es un proyecto que va no solo a sobrevivir, se va a potenciar en el futuro, va a seguir siendo decisivo en las labores de supervisión que ejerce el Consejo. Entre otras cosas, porque más allá de los programas nucleares, como bien sabéis, hubo una decisión en su momento que pervive en la actualidad, y es que los inspectores residentes en la fase de operación, cuando la central entró en desmantelamiento o van entrando en desmantelamiento, algunos de ellos se quedan allí, y en esas fases activas del desmantelamiento pues siguen cumpliendo un papel, un rol que es fundamental y lo seguirá siendo en el futuro. Así que estoy seguro de que evidentemente con el compromiso de seguir adaptándose a los cambios que necesariamente vamos a ver en el futuro, la inspección residente va a seguir siendo, como decía, un elemento decisivo del modelo de regulación del Consejo. Y bueno, tenía aquí anotado, y creo que también es bueno decirlo, que uno de los elementos que ayudó a romper el aislamiento de la inspección residente también es su participación en proyectos y en actividades internacionales. Es bastante habitual ver a nuestros inspectores residentes trabajando con el OIEA o la NEA. A mí me gusta especialmente cuando tienen vinculaciones y proyectos compartidos con sus pares en otros países, fundamentalmente la NRC, que es de donde nosotros recibimos nuestra mayor fuente de inspiración. Pero yo creo que esto se va a seguir produciendo en beneficio de una inspección residente en modo de funcionamiento óptimo. Pues bien, como decía al principio, este 40 aniversario es sin duda una oportunidad para celebrar los logros de este camino recorrido durante 40 años y para proyectarnos hacia el futuro, para seguir apuntalando al Consejo de Seguridad Nuclear como un referente en regulación nuclear muy reconocido y muy reconocible no solo en España, sino en el mundo. Es un momento también para reafirmar nuestro compromiso con la excelencia. Y aquí me vais a permitir que meta una cuña en relación con un proyecto al que creo que muchos de nosotros, yo especialmente, quiero decirlo, le tengo puestas muchas expectativas, que es el proyecto de refuerzo de nuestra cultura de seguridad y de refuerzo del liderazgo en el Consejo de Seguridad Nuclear. Hasta aquí mis palabras de bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que el acto siga discurriendo pues por una senda de interés para todos nosotros. Muchísimas gracias.
Bueno, antes de comenzar, creo que tenemos un vídeo que sobre el trabajo de la inspección residente han preparado el equipo de comunicación del Gabinete de Presidencia y que servirá como, yo creo, aperitivo para luego el panel de debate que vamos a tener. Así que, por favor. En 1984, el Consejo de Seguridad Nuclear dio un importante paso hacia la seguridad nuclear en España con la creación de la Inspección Residente. Una iniciativa que 40 años después sigue siendo clave en la supervisión de la seguridad de las centrales nucleares. La Inspección Residente se ha convertido en los ojos y oídos del CSN dentro de las instalaciones nucleares. Su misión es clara: supervisar el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Estos profesionales se encargan de realizar inspecciones diarias, comprobar el estado de los sistemas de seguridad y vigilar que las operaciones de la planta se desarrollen conforme a la normativa establecida. Su labor es fundamental para agilizar determinadas tareas y permite al Consejo ser más eficiente en su función de supervisión. España cuenta con 13 técnicos profesionales distribuidos en las centrales nucleares. Además, la Inspección Residente dispone de un equipo de apoyo en la sede del CSN, con quien está en contacto continuo y que coordina y gestiona la información proporcionada. Asimismo, mantiene una estrecha colaboración con los operadores de las instalaciones y actuando con rapidez ante cualquier anomalía. Este intercambio de información enriquece el conocimiento y la experiencia operativa de las plantas. Además, su presencia en reuniones clave como observadores garantiza una supervisión continua y objetiva de las actividades en la central. En caso de una emergencia, la Inspección Residente asume la responsabilidad de liderar el Grupo Radiológico Provincial y desempeñar las funciones previstas en los planes de emergencia, que van desde la recopilación de información técnica, la comunicación permanente con la Sala de Emergencias del CSN y el asesoramiento a las autoridades responsables. En estas 4 décadas, la dedicación y compromiso de la Inspección Residente ha hecho posible contar con los más altos niveles de seguridad nuclear y protección radiológica en las instalaciones españolas. Hola. Sí, pero... Ahora sí, vale. Disculparán los problemas del directo con el micrófono y también con el vídeo, porque puedes probar algo muchas veces, pero justo en ese momento ya hemos visto que hay algunos fallos técnicos. De todas maneras, va a estar colgado en nuestra página web, en nuestra cuenta de YouTube, así que quien quiera poder verlo de nuevo, ahí estará. Bueno, antes de nada, buenos días. Soy Verónica Crespo, asesora del Servicio de Publicaciones en el Gabinete Técnico de Presidencia. Quizá algunos todavía no me conocen porque llevo relativamente poco tiempo en el Consejo, algo más de un año, pero me hace especial ilusión moderar hoy este encuentro con el que celebramos el 40 aniversario de la Inspección Residente en el CSN, un acontecimiento que fue clave para la labor del Consejo hace 40 años. Seguro que alguno de los presentes recuerda, como bien ha mencionado ya el presidente, la puesta en marcha de la Inspección Residente en el año 84. Quizá alguno recuerda ese momento, ¿verdad? Y dirán, jope, es que parece que fue ayer, pero ya han pasado 40 años. Puede parecernos en este momento una figura común, pero en ese momento el Consejo de Seguridad Nuclear estaba marcando un hito en materia de seguridad nuclear en nuestro país. Por primera vez, técnicos del CSN se trasladaban a las centrales nucleares españolas para ocuparse de manera permanente del control y de la evaluación de su seguridad. Como bien ha dicho el vídeo que acabamos de ver, esos técnicos se convirtieron en los ojos y en los oídos del CSN en las centrales.
En 4 décadas, unas 50 personas más o menos han llevado a cabo este trabajo con una dedicación plena, con una preparación exquisita, totalmente coordinados y en continua comunicación con la sede central. En torno a la inspección residente ha habido muchos avances desde el año 84. Ya el presidente los ha ido explicando, así que no me voy a detener mucho más en ellos, pero sí que voy a remarcar alguno de esos hitos, si les parece. Primero, la asignación de un inspector residente en cada central en operación. Más adelante, la incorporación del inspector residente adjunto y de un segundo inspector residente adjunto en emplazamientos con 2 unidades. Luego se creó la unidad de coordinación de la inspección residente, dotada de un pequeño equipo de expertos capaces de prestar coordinación, apoyo y suplencia a los inspectores y homogeneizar las actividades de supervisión. La publicación de la IS 14 sobre inspección residente en centrales nucleares, que fijó unas reglas del juego homogéneas. Más tarde, la puesta en marcha del sistema integrado de supervisión de centrales, la optimización del plan de emergencia, una mejor coordinación con los operadores de la central y el tejido social del entorno, y también la modernización de sistemas de comunicación, de información y de documentación. Por supuesto, una formación continua y preparación constante para estar estos equipos a la última de todas las novedades tecnológicas que se iban incorporando. En fin, estos son, como ya conocen, algunos de estos cambios y avances que se han producido a lo largo de los años. Pero quien mejor puede hablar de todo ello son las 4 personas que me acompañan en esta mesa. Todos ellos han asumido o asumen en este momento el papel de inspectores residentes. Así que, si me permiten, voy a pasar a presentarles, aunque la mayoría ya les conoce bastante bien. En primer lugar, Luis Gasco, que más que participar en una mesa redonda, podría escribir un libro acerca de la inspección residente en España, porque fue uno de esos primeros inspectores residentes en nuestro país y ha dedicado 25 años de su trayectoria a este trabajo. Primero en Almaraz, José Cabrera y Trillo. Además, él inició el desarrollo de los primeros manuales y procedimientos de la inspección residente en España. Bienvenido, Luis. Más de 30 años también como inspector residente son los que lleva Francisco Belver, a quien en este momento encontramos en Vandellós 2, aunque antes también ha estado en Ascó, en el desmantelamiento de Vandellós 1, y además ocupó el papel de adjunto en Almaraz y Vandellós 2. Bueno, toda la historia que nos puede contar y que de hecho nos va a contar ahora. Nuestra directora de instalaciones, subdirectora, perdón, de instalaciones nucleares es Cristina Les, pero sus primeros pasos en el CSN fueron precisamente como inspectora residente adjunta en Garoña. Tras esa experiencia, y ya en esta sede central, trabajó en el área de sistemas nucleares, lo que ahora conocemos como ingeniería de sistemas, y más tarde en el gabinete de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear. Reconocía Cristina en la preparación de este encuentro que el puesto de inspectora residente ha sido uno de los mejores que ha desempeñado en su vida profesional. Así que luego nos cuentas por qué, Cristina. Y aparte de experiencia, en la inspección residente también tiene mucho futuro y viene pisando tan fuerte como Elena Añorbe, bióloga por la Universidad de Navarra, máster en Ingeniería Nuclear por el CIEMAT y compañera en el CSN desde sus 26 años, cuando se incorporó con una beca en el área de residuos de alta actividad. De ahí, un año más tarde, aprueba su oposición y se inicia como inspectora residente adjunta en Ascó, trabajo que ahora realiza desde hace 6 años. Hechas las presentaciones, si les parece vamos a comenzar, pero vamos a empezar por el principio. Y me vais a permitir que arranque con Luis, porque yo quiero que nos cuente cómo se vivió en el CSN y, por supuesto, él, en sus propias carnes, el inicio de la inspección residente en el año 84. Cuando quieras, Luis. Pues muy bien, aunque Juan Carlos ya me ha quitado algunas cosas, pero bueno, las repetiré.
Bueno, la realidad es que todo empezó un poco en los años 80 con la creación del Consejo, porque ya en aquella época también empezaron el arranque de todas las centrales, ¿no? Después de haberlas construido había que hacer las pruebas y evidentemente había que hacer críticos, poner al 100% todas, ¿no? Y para ello se creó un grupo que estaba por unos novatos, era yo novato, otro grupo de especialistas de la empresa privada que nos iban a enseñar, a apoyar, y otro grupo que eran los funcionarios de en aquella época la Junta de Energía Nuclear, que luego ya pasaría a ser el CIEMAT, que eran los que hacían las actas de inspección. O sea, en ese momento unos evaluaban y otros hacían las actas de inspección. Bueno, así empezamos los arranques, Almaraz 1, luego Asco 1, y cuando llegó a Cofrentes y ya tocaba hacer el permiso para poder hacer la criticidad y el permiso de pruebas nucleares, pues resulta que la Comunidad Autónoma Valenciana dice que no da su beneplácito si no hay una persona allí en continuo vigilando las balsas de Cofrentes. Entonces yo supongo, no sé cuál sería la razón, pero al final, claro, le tuvieron que ceder que fuera un inspector residente y se presentó voluntario Conrado Prieto. Conrado Prieto, al principio fue allí, claro, no solo iba a ir para ver cómo se hacen los vertidos de las balsas, y como estaba en el grupo de pruebas nucleares, empezó el seguimiento también in situ de las pruebas nucleares. Bueno, así ya pasaron unos meses, parece ser que entre comillas vieron que los directivos de las centrales pues tampoco estaba una cosa tan mal, ¿no? La cuestión es que cuando ya empezaba Asco 2, pues se dijo, bueno, pues vamos a enviar a otro para las pruebas nucleares, a ver qué pasa, a ver cómo va el tema. Y en aquella época estaba también el problema de las arcillas expandibles. Entonces, pues, no sé si las penetraciones se iban a romper y cosas de estas. Pero bueno, al final, pues realmente no pasó nada, pero lo que sí que pasó es que Javier Zarzuela, pues fue allí de segundo inspector residente. Y bueno, bien, pues ya la idea fortaleció en las centrales. Muchas veces se quejaban que es esto de tener el inspector de Hacienda en casa, todas estas cosas, pero bueno, la cuestión es que sí, que parecía que gustaba, no sé, les caeríamos bien, yo qué sé. Bueno, yo todavía no estaba, era Conrado y Javier. Entonces la cuestión es que ya para esos tiempos ya se instauró la figura del inspector residente, se metió en el organigrama, todo, y es cuando ya, pues bueno, ya fui yo a Almaraz 1, luego ya fue Carles también a Vandellós 2, luego también fue Ramón Trillo, Juan Carlos a Cofrentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y Antonio Rotellar también, que es de los antiguos, que hoy no está aquí, pero que estuvo en Vandellós 2 también. Bueno, la cuestión es que lo primero es que de todo es que íbamos a hacer allí, claro, porque oye, todo el mundo, nosotros lo teníamos más o menos claro, ¿no? Pero hombre, había que oficializar un poco, y se decidió hacer, pues bueno, habrá que hacer un manual. Ese manual al principio era muy pequeño, pues yo qué sé, tendría 15 hojas como mucho, y luego al final pues ha tenido casi 80 hojas, eso, y van aumentando cosas y cosas. Pero bueno, en el primer manual, una de las cosas que se decidió es decir, bueno, nuestras actuaciones son un informe o un acta, que es importante porque al final con el SIS ha sido un acta, pero bueno, al principio, el acta debe ser muy dura, vamos a poner el informe. Y empezamos con un informe. Para no dejarlo tan light, hubo dos cosas importantes, porque una de las tareas era revisar sistemáticamente las ETFs, las especificaciones técnicas de funcionamiento, ver los requisitos de vigilancia. Entonces se creó un formato en donde rellenábamos todos, las veces que revisábamos un requisito, pues lo revisábamos y lo escribíamos allí en ese formato. Y luego también otro tema, y las cosas que viéramos que son incumplimientos, que están mal y tal. Y se diseñó los puntos abiertos. Los puntos abiertos, pues bueno, que si veíamos que el requisito no tenía bien puesto el criterio de aceptación,
pues bueno, punto abierto. Y así, pues teníamos unos puntos abiertos que cada trimestre o así se tenía que revisar. Claro, es un poco difícil de imaginar, pero podrían ser hallazgos verdes, por ejemplo, por igualar, a lo mejor algún amarillo, ¿no? Por decir algo, porque era lo que nos daba la gana poner, pero bueno. y bueno, esto fue el tema de los manuales, ¿no? Luego, cuando la verdad que los requisitos iban aumentando, y uno de los aspectos que marcó también una diferencia fue el accidente de Vandellós. Con el accidente de Vandellós se vio que al inspector residente empezaron a exigirle los subdelegados, bueno, en aquel tiempo yo creo que eran los gobernadores civiles, pero bueno, vamos a hablar de los subdelegados de gobierno. Los subdelegados de gobierno empezaron a exigir que hubiera un inspector residente allí. Eso ya, claro, creaba tensiones porque, bueno, tensiones, no lo sé, pero en el Consejo se quería que se estuvieran las centrales y las subdelegaciones querían tener allá al inspector residente. Esto crea, pues, más gente necesaria. Luego tenemos el tema también de las vacaciones, pues las vacaciones casi era un sufrimiento. No te voy a decir de los días los días de permiso, luego las bajas, una serie de cosas que hacían un poco tensionar a la inspección residente, ¿no? De tal manera que en un momento dado, por los años 90, creo que has comentado tú, Juan Carlos, pues en los años 90 pues se decidió poner 2 inspectores residentes. Que bueno, evidentemente, viéndolo un poquito a la larga, se ve que se distribuyó las funciones, las tareas, y se vio también que, bueno, la cuestión de los planes de emergencia pues quedaba mejor estructurado. De tal manera, una de las cosas para mí peor que se hizo, bueno, no había otra forma de hacerlo con los inspectores residentes adjuntos, es que todos fueron obligados. Por lo menos ese fue el principio. Ir todos obligados a un sitio, empiezas mal, ¿no? Y eso creó muchas tensiones en algunos residentes. Que bueno, igual nos lo puede contar Paco, que fue uno de ellos. No sé si llegó él voluntario o no, pero bueno, él no lo dirá. No, yo fui obligado. Gracias, Antonio. Te lo recordaré toda la vida. Entonces, yo fui uno de los obligados, pero bueno, la verdad es que recuerdo aquella época pues como una de las mejores, ¿no? Porque, como bien ha dicho Juan Carlos, cuando yo estaba en Almaraz, pues todo era muy diferente. No teníamos SISC, no teníamos INRE, no teníamos los medios informáticos que tenemos ahora, y desde luego las relaciones con los titulares no eran tan cordiales como son ahora en absoluto. Ya os lo digo, yo recuerdo alguna buena bronca con algún jefe de central, César, tú lo sabes bien, y alguna frase como la de aprender a Salamanca, y esa también nos la han dicho en alguna ocasión, ¿no? Paco, entonces, como decía Luis, ¿más inspectores de Hacienda o, como decía el presidente, más embajadores del CSN? Pues depende a quién le pregunte, seguro. Bueno, yo creo que embajadores del CSN es una buena definición de lo que es un inspector residente, ¿no? Quieras o no, al final somos 2 o 3 personas las que estamos en cada emplazamiento y somos la primera visión que tiene la gente de lo que es el CSN, que luego también, hay que decirlo, que fuera de aquí hay bastante desconocimiento. Últimamente menos, porque se han hecho mucha labor de divulgación, pero preguntabas a mucha gente del entorno pensaba que nosotros trabajábamos para la central. Eso para empezar. No, tú claro, ¿qué vas a decir? ¿Que trabajas para la central? Digo, no, yo soy funcionario, oiga, no, a mí no me pueden echar, que es importante. Entonces, yo creo que embajadores, pero claro, pues el titular también se sentía un poco, digamos, intimidado, ¿no? Tener ahí una persona, ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a decir? ¿Qué le voy a contar? ¿Qué no le voy a contar? Entonces, bueno, pues yo creo que depende a quién le preguntes, te dirá una cosa u otra. Además, en aquellos años tenemos que pensar que las centrales estaban preparadas o eran lugares para hombres, ¿verdad, Cristina? ¿Cómo te encontraste toda esa situación allí?
Pues sí, ciertamente era así. Yo creo que en aquella época Sole, Marga, no está Cristina, Esperanza yo creo que sí que está, fuimos un poco a la avanzadilla, cada una de nuestras respectivas centrales cuando nos incorporamos como adjuntos a la inspección residente, y la verdad es que, claro, todo eso también ha cambiado mucho. Yo en mi caso, en Garoña, cuando llegué, era la única mujer técnico que había en la organización, y eso es llamativo. Era muy curioso. Luego enseguida, o sea, que eran los años 90 y enseguida hubo un boom, pero es verdad que las centrales eran cosa de hombres en sus inicios y era una realidad. Entonces, pues sí, sobre todo los accesos a la zona controlada pues tenías que pasar por allí, por el laberinto, donde tenía todo, y ahí pues eras una y el resto. Y, en fin, todas estas cosas, ¿no? Ahora nadie se imagina una central nuclear sin unos vestuarios para mujeres, sin unos vestuarios para hombres, pero todo eso ha ido evolucionando. Y luego también en cuanto a, claro, lógicamente en cuanto a la relación con los titulares. Mi experiencia fue, debo decir, fabulosa, tanto con José Manuel, que me llevó de la mano, como con el titular, pero sí que era novedoso. Por ejemplo, pues las conversaciones en el comedor era fútbol y coches. Yo no tenía ni idea ni de fútbol ni de coches, pero vamos, salí con el máster hecho cuando volví de Garoña, porque era lo habitual, ¿no? Y otra cosa que también me tocó vivir en primera línea fue la incorporación de las mujeres a las plantillas de las centrales, ¿no? Y un poquito, pues bueno, ese miedo al cambio. Yo recuerdo que estaban preparándose las primeras operadoras mientras estaba yo allí en la central, y por parte de los turnos de operación pues había un cierto recelo. Yo creo que pues sobre todo el miedo al cambio, ¿no? Que luego bueno, pues se ha demostrado absolutamente positivo, enriquecedor, porque al final bueno, pues trabajando juntos es como trabajamos mejor, ¿no? Y aportando el pensamiento con distintas visiones. Entonces, sí, yo creo que fue una época pues de romper también un poquito el techo de cristal, ¿no? Aunque aquí en la organización, en el consejo, ya en ese momento, quiero decir, no, mujeres había muchas, pero a nivel de la inspección residente, pues evidentemente no, y en las centrales menos todavía. Sí, sí. Decía Paco que esta figura, aunque aquí todos la conocemos, ¿no? Pero de puertas para afuera es muy poco conocida. Sin embargo, ¿cómo alguien, Elena, decide que quiere dedicarse a la inspección residente en una central nuclear? Bueno, mi historia es... mi padre era operador de reactor en la central de Vandellós, y luego pasó a ser oversight, que era como un inspector residente, pero esta vez para la instalación reportaba. Y entonces, bueno, ocurrió, me acuerdo que Fukushima en el 2011, y él pues en casa me comentaba pues sus tareas, lo que tenía que hacer, la información que se traía la trajo a planta también. Luego la importancia del equilibrio hombre-máquina, la cultura de seguridad, todo eso a mí me lo inculcó desde pequeña. Y luego pues las lecciones aprendidas también de las peer review que hacía en las plantas americanas y europeas. Así que nada, la pena fue que él falleció cuando yo tenía 24 años, y lo último que me dijo fue, pues aquí hay dos tíos que son como polis, que yo acababa de salir del máster, y me dijo, y tienen becas para el consejo, y así que prueba ahí. Y eso fue el último que me dijo, así que lo cogí, y con la casualidad de que cuando justo después de la beca probé la oposición, había vacante en la central nuclear de Ascó, que es de donde yo soy de la zona. Así que pude volver a casa y bueno, convertirme al final en esa poli. Lo dice así, pero nos costó convencerla, ¿eh? Vimos el potencial y echamos el lazo. Sí, fue curioso, porque yo ya empecé a hacer aquí mi vida en Madrid, pero sí, al final me convencieron y ahí que fui. Y no me arrepiento, es un trabajo muy, muy vocacional. Y una historia muy bonita, sí, también. Qué bien. Algo que no ha cambiado han sido las figuras de inspector residente e inspector residente adjunto. Y precisamente en esta mesa han compartido equipo tanto Paco como Elena, como inspector residente Paco y como adjunta Elena. ¿Podéis hablarnos de cómo es esta relación, cómo se organiza el trabajo entre ambas figuras? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo fui residente adjunto y sé un poco las dificultades que tuvimos al principio, como ha comentado Juan Carlos. Yo lo entiendo, ¿no? Ellos no sabían quiénes iban, cómo íbamos, los 7 primeros inspectores residentes adjuntos, ¿no? Que creo que están aquí una gran parte de ellos.
pero al final la relación yo creo que fue muy buena y ellos enseguida vieron que nosotros íbamos a aportar cosas a la inspección residente, cosas que ya tenían, ellos nos iban a enseñar toda la experiencia. Y yo, pues, aprendiendo de ellos, pues yo siempre he intentado recibir a los residentes adjuntos de esa manera, como yo hubiera querido que me recibieran a mí, y de hecho me recibieron, ¿no? Y además es, como dice Juan Carlos, es que es sangre fresca, te revitaliza, te hace ver cosas que tú ya igual te habías cansado de ver. Os quitamos manías. Muchas. Yo siempre les digo que no haya miedo a preguntar, que no hay pregunta tonta, que lo tonto es quedarte sin respuesta. Y entonces, pues es un poco, bueno, ya os digo, como a mí me hubiera gustado que me recibieran. Sí. No sé si lo he conseguido, Elena puede decirlo, pero yo siempre he intentado hacer eso. Cuando me ha venido un adjunto nuevo, generalmente vienen muy jóvenes, con muchísima ilusión y con muchas ganas y muy bien preparados, sin duda. Bueno, tenemos los conocimientos teóricos muy recientes después de la oposición. Les sacamos de la zona de confort también. Les proponemos subir a la torre de refrigeración, por ejemplo. Eso no la conseguí. A la grúa polar. Ahí me dijeron allí, vete tú sola. Y ahí que fui, sí. O sea que les sacamos. Pero bueno, es cierto que aprendemos muchísimo de ellos. Para mí son un referente. Paco ahora está mal de ellos, ya no está conmigo. Hemos estado 5 años juntos y la verdad que es una experiencia maravillosa. En el arranque del acto hemos hecho un breve recorrido por los hitos de la inspección residente en estas 4 décadas, pero queremos conocer cómo vivisteis vosotros alguno de estos acontecimientos. Uno de los más señalados, que ya se ha mencionado en esta mesa, ha sido, por ejemplo, la introducción del sistema integrado de supervisión de la central. Luis, ¿nos puedes contar? Bueno, este fue un proceso largo, porque al principio, pues no sé, no parecía que no nos gustara. No nos gustaba mucho, parecía, porque, bueno, nos estructuraba mucho, no nos dejaba mucha libertad. Aunque luego, al final, pues yo por lo menos lo acepté bastante bien, pero bueno, hubo sus más y sus menos y sus luchas. Pues si los procedimientos, que si son guías, que si no, que si qué tenemos que hacer. Luego lo de los hallazgos tampoco al principio se veía muy claro, no teníamos mucho conocimiento de la evaluación de riesgo, ¿no? Y entonces eso también nos hacía pues no poder usar los hallazgos muy bien, ¿no? Bueno, pero luego al final yo creo que nos fuimos acostumbrando, claro, nos comentaron todo y nos fuimos entrando en la dinámica. Que luego yo, la verdad, yo soy un forofo, cuando me fui un forofo, porque además cuando fui a Chicago, a la región 3, me quedé asombrado, porque realmente podía ser uno de ellos. Es que era igual que nosotros, o sea, estaban igual, lo único que hablaban en inglés, pero vamos, quitando eso es que era igual, vamos. De hecho, hasta me decían, oye, ¿y allí los inspectores residentes también se jubilan? Decían los adjuntos, los juniors, allí se llama senior y junior. Todas las preguntas que hacían, los temas del coche, los temas de emergencia, todas las preguntas eran iguales. Era impresionante. Vamos, yo me quedé bastante impresionado y así, bueno, realmente nos une en ese sentido, ¿no? Decía Cristina ahora que también algunos problemas, ¿no? Algunas dificultades son también compartidas. Y la experiencia de Luis a mí también me tocó vivirla, asistir a una reunión semestral que tienen ellos en la región 4 y realmente pues sí, contaban los mismos, el tipo de desviaciones, los hallazgos, cómo resolverlo, las preocupaciones. Realmente hablamos un lenguaje común, ¿no? Y eso es es un lujo. Es una gozada y se aprende mucho y yo creo que bueno, pues que pone en valor nuevamente la importancia que tiene un puesto como la inspección residente. Vamos, yo creo que sin duda, porque estás muy en el terreno, a pie de calle, y estás viendo el día a día, la evolución, bueno, en fin, yo creo que es una dimensión muy diferente de otras, ¿no? Y efectivamente, como dice Luis, vamos, es así, la comunicación con la NRC, que es nuestra referencia para el SISC y también para la inspección residente, pues es muy fuerte y muy importante. De hecho, bueno, seguimos trabajando, ¿no? Seguimos queriendo mantener ese lazo y se ha hecho un esfuerzo muy grande también por parte del Consejo y yo creo que lo hemos logrado. Ahora, si todo va bien, este año Paco pasará una temporada
por allí. Sí, intentaré, pero como dice Juan Carlos, yo creo que vamos a ver cómo hacen las cosas, a aprender de ellos, pero seguro que ellos van a aprender también cosas de nosotros. O sea, es que, como dice Luis, al final hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos problemas, las mismas inquietudes, entonces pues yo creo que es muy bueno intercambiar eso, porque vendremos con lecciones aprendidas y dejaremos lecciones aprendidas, que yo creo que también es importante esto, ¿no? Y también los propios equipos, o sea, los equipos que han estado en las centrales nucleares, habéis podido dar un feedback y habéis tenido una comunicación constante con la sede, con los técnicos, con el resto de técnicos del CSN. ¿Cómo ha sido esa comunicación? ¿Cómo habéis organizado ese trabajo diario? Bueno, yo creo que la creación de INRE fue un paso muy importante, porque antes es verdad que había canales de comunicación, por supuesto, te comunicabas, si no diariamente era porque no querías o porque no había nada de comunicar, pero con la implantación de INRE nos sentimos muchísimo más apoyados, una comunicación diaria que es importante, aunque solo sea para decir, mira, no hay nada importante, ¿no? Pero ya tienes ahí un canal directo de comunicación y hombre, yo creo que eso nos ha dado más visibilidad aquí también en el Consejo, todo el mundo que necesita algo sabe dónde está el área y yo creo que eso ha sido muy importante. Desde mi punto de vista, fundamental en el funcionamiento de la inspección residente. Seguro que Elena también puede contarnos un poco de qué manera en esos primeros inicios, en esos primeros pasos, el Consejo y el resto de compañeros del Consejo pueden brindarte ese apoyo y esa guía, ¿no? Más allá del compañero o compañera que tengas en la propia central. Sí, claro, nosotros solemos venir cada tres meses, trimestralmente, nos juntamos aquí todos, pero luego también podemos ir a llamar a las puertas de las áreas, tenemos el mail constante, cuando vienen las áreas especialistas a la central a hacer su inspección dentro del PBI normalmente, siempre nos llaman, les podemos acompañar, les podemos dejar ver las cámaras, acompañarlos y al final hay un feedback de ambas partes. Ahora, por ejemplo, que estamos en recarga en ASCO, hay una inspección de aquí que viene, pues le hemos facilitado una serie de, oye, pues fijaros en esto, preguntar por estas otras al programa de acciones correctivas, o sea que hay un feedback y hay una muy buena relación. Claro, y es que en este momento, con toda la disposición de herramientas tecnológicas con las que contamos, comunicarnos de un sitio a otro es muy sencillo, pero quizá hace 40 años, como estamos en un acto de 40 aniversario, esto no era tan fácil, ya ha comentado algo el presidente. ¿Cómo era, Luis, esa manera de comunicarse con la sede central? ¿Cómo ha ido cambiando gracias a la tecnología y ha ido evolucionando esa comunicación? Tengo que decir que mejor, pero voy a contar un tema muy importante. ¿Cómo consiguió la inspección residente tener un móvil? Pues ocurrió, no sé si os acordáis, muchos a lo mejor ni siquiera habíais nacido, fue en el famoso efecto 2000. El efecto 2000, parecía que iba a ser el fin del mundo, porque todos los ordenadores iban a fallar, las centrales se iban a poner a funcionar solas, montones de inspecciones, y si todo falla y si las inspecciones no, qué tremendo. Algún jefe por aquí se le ocurrió que incluso tendríamos que pasar el fin de año allí. ¿Cómo vamos a pasar el fin de año? ¿Sabes? Evidentemente nos revelamos un poco, allí metidos, Y entonces a alguien seguramente se le ocurrió, vamos a comprarles un Nokia. Y entonces todos los inspectores tuvimos teléfono móvil. Un mes más o menos antes del efecto 2000. Sencillamente pasamos el fin de año en casa y no sé si nos pusieron de que llamáramos al día siguiente a ver si estaba todo bien o no. No me acuerdo muy bien, la cuestión es que no pasó nada, eso es lo principal. Y luego, pues bueno, por lo demás, pues siempre han sido mejores, porque al principio, me acuerdo, los routers estos, mucho ruido y nada, y no pasaba nada, ¿no? Pues bueno, hoy en día ya se puede hacer de todo, no puedo comentar más que, bueno, ha mejorado un montón, claro. Es muy interesante conocer todos estos cambios, ¿no?, de los que estamos hablando, pero a mí me gustaría aprovechar que estáis los cuatro aquí en esta mesa para que, bueno, pasáramos al plano un poco más personal, ¿no?, y que pudierais contarnos alguna anécdota o algo que recordéis con especial cariño de cómo fue vuestra vida, vuestro día a día ahí en las centrales. No solo con los equipos de trabajo de la propia central, sino también con el entorno. Cristina, seguro que tienes alguna
anécdota que contarnos. Bueno, en primer lugar quería aprovechar a responderte, que me preguntabas al principio por qué el puesto. Bueno, para mí fue algo increíble realmente, o sea, la experiencia de llegar a una instalación como es una central nuclear, siendo jovencita, con el apoyo de José Manuel bueno, es un aprendizaje impresionante, realmente tienes una visión integrada de lo que es la organización y de lo que es la central, y eso es un aprendizaje increíble, y eso hace que el puesto pues sea, luego es muy directo, ¿no? Muchas veces las cosas que encuentras se comunican y se resuelven, es un feedback bastante directo que a veces aquí, bueno, pues por supuesto necesitamos gestionarlo de otra manera, ¿no? Pero ahí es muy inmediato y es muy enriquecedor. Experiencias muchas, reírnos, bueno, a carcajadas. Comentaba antes con José Manuel que nos íbamos a ver el sol a Burgos, estábamos en Miranda y hacía un frío, ya sabéis que Miranda tiene dos estaciones, la del tren y el invierno, entonces llegaba una niebla horrorosa, decía José Manuel, oye, vámonos a ver algo del Pembu la semana que viene, porque como no nos dé algo de sol, nos cogíamos y nos íbamos, ¿no?, allí. Y luego pues nos ha tocado muchas cosas, algunas se pueden contar y otras no. Entonces, pero bueno, desde un punto de vista personal para mí ha sido de verdad muy enriquecedor. Y ahora pues bueno, pues en el puesto en el que estoy nuevamente muy en contacto con la inspección residente y francamente es que es algo que me enorgullece haber pertenecido a la inspección residente. Creo que es un lujo para el Consejo, para un organismo regulador, tener inspectores residentes desplazados en las centrales. Yo creo que el Consejo lo valora muchísimo, aunque empezó, pues como casi todo empieza, ¿no? Cuando se crea algo empieza de una manera y luego, bueno, pues la realidad se impone y desde luego pues hace poner en valor esa necesidad y bueno, pues vamos, a mí me ha parecido increíble. También me contaba antes José Manuel, bueno, es que nos ha pasado de todo, ¿no? De quedarnos tirados con el coche sin gasolina, tener que ir con una lata de gasolina a rellenar porque no llegábamos, en algunos de estos ejercicios del Pembu, que, bueno, en fin, te ocurren muchas cosas. Y luego es muy diferente el entorno, ¿no? El hecho de estar solo dos personas en la central, en que estás rodeado de pues, una organización que no es la tuya. Y eso, pues bueno, también tienes que aprender a gestionar esa situación, ¿no? A respetar y a ser respetado, que yo creo que, al menos en mi experiencia personal, aunque hemos vivido de todo, como decía Paco, ¿no? Yo creo que las organizaciones pues cambian, las centrales también, y su disposición hacia la inspección residente no siempre ha sido la misma. Normalmente cuando hay problemas o cuando hay algún tema así un poquito más delicado, pues son menos receptivos, ¿no? Cuando todo fluye y todo va bien, pues lo son más. Pero vamos, mi experiencia en ese sentido también fue, debo decir, exquisita en cuanto a la facilidad, al respeto y, bueno, pues, en fin, una experiencia, yo creo que súper positiva y con un aprendizaje que me ha durado hasta a día de hoy. Paco, seguro que tienes mucho que contarnos porque tú has hecho un tour de centrales nucleares. No, yo esos 30 años me tienes que contar porque yo creo que has contado mal. Pero bueno, nada, anécdotas pues hay muchas. Yo me acuerdo en Almaraz, fue una época en la que hubo el programa este de Pepe Navarro de esta noche cruzamos el Mississippi o algo así. Y de repente apareció allí un paisano que decía que era de la zona de Almaraz, que vivía a 50 kilómetros y que se le morían las ovejas por la radiación. Y decía, pero sí, hombre, vive usted a 60 kilómetros. No, pero hay pantallas que están haciendo que la radiación llegue a mis ovejas y que se mueran. Digo, bueno, pues... Y el hombre se hizo bastante famoso, ¿no? Y en una recarga, pues unos recargueros, que antes eran también de otra casta, pues le gastaron una broma y le dijeron que habíamos enviado 2 muertos por contaminación a Estados Unidos. Pero sabéis que en Estados Unidos recogen los muertos precisamente sin ningún tipo de problema. Y el hombre se lo creyó y fue supongo que al Parlamento Autonómico y se lo contó a los diputados. Y en una entrevista que César Gelbas tuvo en Almaraz con una emisora de radio, pues 2 diputados diciéndole en directo que había habido 2 muertos que se habían enviado a Estados Unidos. Claro, en ese momento, pues imagínate qué puedes contestarle. Pues así eran esos tiempos, ¿no? De duros y de difíciles y de entretenidos también, pues luego nos reíamos un rato, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, para
para Elena ha sido volver a casa de alguna manera, porque no vivía en otro lugar de España y tenía que desplazarse ahí, sino que ha sido regresar, ¿no? Sí, pero la relación titular y siendo tú del consejo es complicado también en la zona, porque al final pues vas a los gimnasios donde está la gente de planta, vas al supermercado, te los encuentras por todos sitios, de fiesta mucho cuidado, Claro. que luego igual sale algún vídeo, bueno, pues ese tipo de cosas son cosas que no te enseñan la relación que tienes con el titular, pero siempre con el gorro del consejo tienes que saber cuál es tu sitio. Y bueno, anécdotas, cuando me lo dijiste, piénsate una anécdota, que se puedan contar o que hayan prescrito, no te creas. Yo la primera vez que me quedé sola, porque los adjuntos siempre en algún momento nos quedamos solos, Paco me dijo, Elena, que te toca quedarte sola ese día. Yo cuando saqué el coche del garaje y lo rayé, o sea, todo el lateral, de lo nerviosa que iba, no tomé café y fui histérica, yo pensando, por favor, que no pase nada, porque si no nos toca hacer a nosotros la nota informativa siempre de los sucesos notificables, y yo que no pase nada, por favor. Luego al final fue un día normal y corriente, pero siempre hay una primera vez para todos, y luego también otra recarga, que también estuve en sola entera, y bueno, al final eso te curte, y al final somos ya más o menos, pues eso, compañeros y equivalentes. Y Luis, ¿nos quedas? ¿Alguna anécdota más? Sí, muchas más, sí. Pues... una de las cosas que más dura fue para mí cuando llegué al Maraz es estar yo solo, entre comillas, contra toda la organización. Entonces, claro, y ver que ellos tienen un nivel de conocimiento que comparado con el mío, ¿para qué lo vamos a decir? Entonces, pues... tienes que pegarte un empolle de los manuales, de todo, para un poco estar a su altura, ¿no? Y entonces sí, al final vas o menos consiguiendo. Y ellos también lo notan al revés. Pero claro, tú tienes el poder de la información. Y es que puedes hablar con todos. Puedes hablar hasta con la señora de la limpieza, que te dice cosas. Entonces, pues, bueno, tú las tienes todas y eso te influye. Y los directivos se dan cuenta y dicen, coño, este cabrón se entera más de cosas que yo. Entonces, aunque a lo mejor sabe menos. Entonces, pues bueno, la cuestión es que, llegando así, una vez me enteré, yo que sé, en la Maraz al principio, a los 3 o a los 4 meses, me enteré de que un día se le había tenido un problema, porque me lo había contado el operador. Bueno, se lo pregunté, estaba allí que no estaba el interruptor, se lo dije, bueno, me lo dijo y tal. Y entonces yo fui y por A por B pues se lo dije seguramente a Ramón de la Vega, que era el jefe del proyecto nuestro, se armó un pequeño revuelo y se cabrearon totalmente. De tal manera que me dijeron, no te vamos a hablar, solo pregunta y si preguntas te contestamos. Pues así estuvieron un mes, todo de aislamiento. Iba a sala de control, nadie hablaba. Nadie hablaba. Entonces, pues bueno, al final, oye, ¿por qué es esto? Pero eso era muy duro, ¿eh? Es muy duro. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, al final se les pasó, claro está. Pero es interesante siempre, pues tener un poco diplomático, ¿no? Porque te enteras muchas cosas, porque muchas veces, al principio, yo decía, oye, entráis aquí y os dais en cuenta que los permisivos están bien. Hombre, claro, tenemos la ley del gallo y del camello. Y yo, joder, es verdad. Y entraba y ya sabía que todos los permisivos estaban bien, solo por entrar. Y son ese tipo de cosas que te hace el estar allí en planta y esas pequeñas cosas que, bueno, oyes. Vamos a terminar mirando al futuro y os voy a pedir a cada uno simplemente un titular. ¿A dónde va la inspección residente? ¿Cómo pensáis que será esta figura en 10 años? Paco. Bueno, pues... vamos a la inspección residente de desmantelamientos y todo sigue el curso natural, pero bueno, yo he estado en un desmantelamiento de Vandellós 1 y es una experiencia muy enriquecedora. Tienes que cambiar el chip porque ya pues problemas de operación con los que estás pues ya no existen, pero desde el punto de vista de protección radiológica operacional, público, pues es un reto y tienes que aprender y, como dice Luis, estás tratando con gente que son expertos. Entonces tú no te puedes quedar atrás, tienes que estar a su altura, ¿no? O sea que si todo sigue su curso, pues al final muchos acabarán, yo no creo, en inspector
residente en un desmantelamiento, pero ya os digo, yo creo que para mí es una figura que seguirá siendo necesaria. Creo que después de 40 años nadie tenemos duda de que este puesto vino para quedarse. O sea, es una evidencia. Yo creo que la inspección residente, mientras haya instalaciones que por su riesgo lo merezcan, tendrá inspector residente. Y luego, con respecto a los inspectores residentes, pues yo creo que la organización también se nutre de ellos, ¿no? Creo que estamos aquí, es muy importante también decirlo, o sea, estamos poniendo en valor la importancia de la formación que se recibe en la central, es una evidencia, y el Consejo lo sabe y lo reconoce, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que muchos de los ex residentes hemos pasado por puestos desde técnicos y también de gestión, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que también ahí hay pulmón y hay cantera, y creo que es, vamos, fundamental. Cantera por alusiones. Bueno, yo hayan desmantelamientos o no, yo creo que al final la inspección residente también es necesaria y bueno, estaremos ahí al final pues para servir y cumplir nuestras funciones. Sí. Así que mi titular es ese, a continuar. Muy bien. ¿Y Luis? Yo ya no sé si opinar sobre esto, pero bueno, sí que puedo opinar. Lo más importante que tuvo la inspección residente, ahora años vista para mí, fue el SIS. El SIS yo creo que cada vez se está profundizando. Además el SIS parece que es solo la inspección residente, pero es todo el Consejo, porque es la unión de la inspección. Eso era curioso porque también en América, en las regiones, esa era la función del SIS, unir tanto los que estaban de inspección residente como los que estaban en la sede. Y eso es una de las cosas que yo creo, no sé si ahora habrá mejorado o si mejorará, pero yo creo que seguiremos en esta tarea, se puede decir, o se seguirá en esta tarea. Muy bien. Bueno, ha habido muchas alusiones en las diferentes intervenciones a compañeros y compañeras que estáis entre el público. Así que, si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas para que no solo haya preguntas, sino también haya pues alguna reflexión, algún comentario, algo que queráis añadir. Así que, bueno, ¿quién está interesado en poder? Por aquí tenemos alguna, por aquí tenemos dos. Sí, a la consejera. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitaros por la mesa redonda, me ha resultado muy interesante y me alegra mucho ver gente joven trabajando a tope en una central nuclear como inspectora residente. Y bueno, se me ha ocurrido cuando he estado escuchando todas las intervenciones que hay a lo mejor un tema que me gustaría que completaseis un poco, porque habrá gente en el público que no lo conozca, y es cuál es la interacción en el día a día de la inspección residente con el Consejo. Entonces, no sé, por ejemplo, Elena, tú que estás fresca, recién llegada. Sí, bueno, cada día tenemos una reunión con nuestro coordinador y el área de INRE y nada, ellos hablan con todas las centrales pues desde las 9 de la mañana más o menos hasta las 10 menos cuarto y le contamos las últimas 24 horas. Esa es una relación diaria y luego durante el día pues si pasa algún suceso o algo relevante que haya que contar, también tenemos el teléfono, es lo que decíamos antes, las comunicaciones hoy en día es muy fácil, desde tu casa, desde un mail, desde cualquier sitio, y luego nosotros tenemos vía libre para hablar con la central, o sea que hay una permanencia en esa continuidad de comunicación, pero diariamente es esa, a las 9 de la mañana nos comunicamos las últimas 24 horas, esa es la relación. Gracias. Y no te olvides del parte semanal de los viernes, que ese también... Sí, el parte semanal de los viernes. Aquí no está el residente jefe, nos toca a los adjuntos hacerla y hacerla bien. Y aunque esté. Bueno, enhorabuena por la jornada, por la presentación, por la dirección de la mesa. Está siendo muy interesante, muy enriquecedora. Y bueno, ligando un poco con algo que ha comentado Cristina, que a mí era mi percepción cuando yo llegué al Consejo, y creo que lo he ido constatando a lo largo de los años que llevo aquí ya, es que si es relevante y es importante para los técnicos del Consejo formar parte de la inspección residente, yo creo que más importante es para la casa
coger o aprovechar la experiencia de los que habéis sido inspectores residentes. Pienso que es como completar el círculo, porque es empezar de abajo arriba, digamos. Al final conoces la central, conoces cada parte de la central, conoces las distintas problemáticas que hay, cómo se relaciona la gente, viendo la parte esta humana que decía Elena, que me gusta mucho que lo haya destacado. Claro, yo sí quería preguntaros, sobre todo los que habéis pasado por ambas experiencias, ¿cuáles serían los valores añadidos fundamentales que un inspector puede traer luego a la organización? Creo que la visión integrada es algo fundamental. Ahora, hablaba antes Luis, yo también soy una forofa del SISC enorme. Y el SISC sí nos aporta una visión integrada. Con el SISC empezamos a hacer inspecciones transversales, íbamos personas de distintas áreas y empezábamos a trabajar en equipo y a tener esa visión integrada, a veces sobre determinadas estructuras, sistemas, componentes, etcétera. Pero antes eso era más complicado, ¿no? Porque por una cuestión organizativa, los técnicos de la casa pues estamos adscritos a determinadas áreas, está compartimentado. Y bueno, pues yo creo que el hecho de estar en una central te da una visión absolutamente integrada de cómo funciona la central, dimensionas bien, o sea, te da de ver qué es realmente dentro bueno, constructivamente, dónde está lo que es importante para la seguridad, etcétera, y también organización, es decir, cómo funciona la organización de la central en una gestión segura de la misma, ¿no? Y la importancia que tiene. A mí eso me parece que es una visión fabulosa y es algo que interiorizas y para mí desde luego fue un plus enorme, muy, muy grande. Está abierto. Lo primero, daros las gracias por habernos invitado. Lo recibí del gabinete, pero realmente la invitación la habéis hecho como consejo en su conjunto. Para quien no me conozca, y sin dármelas de nada porque voy a cumplir 80, fui el primer director del Consejo de Seguridad Nuclear del Cuerpo de Seguridad y Protección Radiológica cuando estaban unidas las dos partes. Era Dirección de Seguridad y Protección. Ahora son dos. Para bien o para mal, eso seguro que cada uno también tendría diversas opiniones. Pero yo solamente quería hacer un comentario y una pregunta. Y un agradecimiento a la mesa, al presidente y a la casa. El comentario es hacia Juan Carlos. Juan Carlos nos ha comentado, bueno, te puedo tratar de tú, ¿no? El comentario es que fijaros si a Juan Carlos le gustó la inspección residente de Cofrentes, que cuando el equipo directivo pensamos en él para que viniera a esta casa como su director, ¿no creáis que fue tan fácil convencerle a Juan Carlos que se viniera a esta casa? A esta casa que es toda también la inspección residente, pero me refiero a la sede. ¿Por qué? Pues porque yo pienso porque la inspección residente a él le gustaba. Y luego también recuerdo incluso, si mi cabeza no se me está yendo, que llegó a decirme, ¿y qué será de mi futuro, Antonio? Y yo dije, que me lo pregunte Juan Carlos, que luego fue director en el OIA, que luego ha sido presidente, y los demás nos hemos quedado donde nos hemos quedado. Digo, pues bueno, era un comentario. La pregunta es para Cristina. Te puedo tratar también de tú, ¿verdad, Cristina? Cristina, hace muy pocos días estuve con ella y ha comentado mi amigo, Antonio, es que nos mandasteis a los inspectores residentes, es que tenía que ser por obligación. Y me ha congratulado, porque no lo sabía, que hoy día, y seguro que es verdad, y eso significa lo bueno de la inspección residente, de las relaciones con la casa y de muchas más cosas, que actualmente hay, en un momento dado, cuando sale a la plaza, hay una demanda entre comillas. También me añadían una cosa, y es que todo ha cambiado, yo ya soy mayor, que en un momento dado antes
el cambiarnos casi de casa o de sitio, o de incluso decirle a la mujer que nos vamos, pues era un problema. Bueno, hoy, para bien, la gente va a Inglaterra, sube, estudia, baja y se mueve en las ciudades con mucha más. Era un comentario. La pregunta era para Cristina. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que, a ver si yo puedo estar equivocado, ¿eh? La inspección residente es muy importante. La inspección residente es reconocida en Estados Unidos y en España. Pero qué casualidad que cuando te vas a mirar los diversos países del mundo, la inspección residente no existe casi en ningún país del mundo. Y a mí siempre me ha chocado que cuando se hacen las inspecciones por parte de la OIA a los diversos países, que se le mira el mantenimiento, que se mira la operación, etcétera, etcétera, y se da una serie de recomendaciones, y casi nunca he visto escrito que se recomienda que tuviera usted, señor país, inspección residente. Esa era la pregunta. Yo sé la contestación, pero igual no coincide con la tuya, Cristina. Bueno, para empezar, creo que tiene razón, Antonio. Yo creo que es una singularidad. En los países nucleares, la mayor parte de los organismos reguladores no tienen desplazados in situ residentes. Eso no significa que no tengan inspección dedicada, que la tienen. En cuanto a las misiones del OIA, pues creo que la respuesta es sencilla, Antonio. Las misiones se hacen contra los estándares del OIA. El OIA tiene unos estándares en los que fija muchos criterios para la inspección, establece los tipos de inspección y, en fin, pero desde luego en los estándares del OIA no está requerido el que haya inspección residente. Por lo tanto, como resultado de esas misiones no podemos recomendar que la haya. Si a mí me preguntan, la recomiendo muchísimo, pero es cierto que obligar en cuanto a son los estándares del OIA los que lo establecen. Yo creo que para nosotros se ha revelado como un método muy eficiente y muy eficaz de inspección, pero bueno, quiero creer que no es el único, ¿no? Y que hay otros países que son capaces de mantener un nivel adecuado de supervisión de sus instalaciones, incluso no teniendo residentes, insisto, porque tienen otros mecanismos. También te diré que yo he participado en la IRRS en Suecia y no salieron bien parados en inspección, no solo porque no tienen inspección residente, pero vamos, es decir, que estamos hablando de países muy avanzados y realmente tampoco es por poner una medalla, pero es cierto que aquí en la IRRS en el año 2018 salimos tanto en todas las instalaciones, no solo en las nucleares, salimos. Yo creo que el resultado fue estupendo y en parte creo que la contribución de la inspección residente es clara, pero de ahí a poder recomendarlo yo creo que es otro escenario diferente. Creo que tenemos alguna pregunta más por ahí. Adelante. Muchas gracias. Ante todo, darle la enhorabuena a los organizadores de esta jornada, que bueno, está siendo muy interesante. Quería hacerle un matiz a Luis, que bueno, yo aprendí mucho de mis compañeros mayores, Luis, Ramón, pues Antonio Rotellar. Yo pasé la noche del 2000 en Garoña, o sea que en eso yo me ha parecido muy bien que digas esa observación. No, y lo más que pasó ese día fue que un señor se quedó dormido en un tractor y hará un camino, o sea que pues tal. No, yo antes decís la soledad del inspector residente, ¿no? Bueno, el inspector residente, y en base a lo que aprende de sus compañeros, tiene que establecer, cuando llega en el año 93 a Garoña, que le diga al jefe central: te voy a prohibir que uses el casco duro, porque en Garoña se utilizaba un sombrerillo que Cristina se acordaba bien, que nos poníamos en la cabeza y tal. Digo, bueno, pues si tienes valor, me lo dices por escrito. Y entonces a los pocos años pasó una IRRS y le digo, hombre, Felipe, ¿podías decir alguna cosa? ¿Qué tal? ¿No? Y entonces pues sí te agradecen que a medidas que parecen obvias hoy día a compañeros nuestros, pues le tengas que decir al jefe central: me dices por escrito que no use el casco duro, ¿no? Nada, muchas gracias a todos. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Por aquí otra. Gracias. Mi nombre es Alfredo Moza, yo fui inspector residente 5 años en Cofrentes y 10 en Garoña. Y quiero hacer un comentario un poco al hilo de algo que ha mencionado Cristina y la consejera Lucio, y es la importancia
que tiene la inspección residente en la propia organización del Consejo de Seguridad Nuclear. Cuando yo estuve en Cofrentes, durante el tiempo que estuve allí hubo 3 o 4 personas que se preparaban la licencia de operación y bueno, los conocí. Cuando pasé a Garoña, poco a poco fui comprobando hasta qué punto las personas que habían tenido licencia de operación habían dejado el puesto como operadores o supervisores y habían pasado a otros puestos de la organización. Y me sorprendió, yo creo que Cofrentes después siguió una política parecida, me sorprendió mucho lo robusta que era la organización de Garoña, y yo achaqué esa robustez a la cantidad de personas que habían tenido una formación tan específica como la de licencia de operación y que habían dejado el puesto de operadores o de supervisores y formaban parte de la organización. Y se me ocurrió hacer una extrapolación al Consejo y me pareció que el equivalente a la licencia de operación era el ser inspector residente. Yo era inspector residente, así que ¿qué voy a decir? Y el resto de la organización era el resto de la organización. Desde mi punto de vista es muy útil para la organización del Consejo que hay inspectores residentes que regresan. Yo pertenezco a eso que voy a decir ahora, ¿no? Entonces, creo que es importante la importancia la que tiene la inspección residente dentro de la organización del Consejo, como los ojos del Consejo, los oídos, que se ha dicho muchas veces, como embajadores o como inspectores de Hacienda. Pero luego, independientemente de esa función que tienen, pues excepto algunas personas, Pachi lleva un montón de años, hay otros que llevan muchos años, pero muchos hemos pasado por inspección residente y dejamos de ser inspectores y venimos aquí. Desde mi punto de vista es muy importante el valor que se aporta. No tenemos la formación como que tienen las personas que han cursado las licencias de operación en las centrales, pero tenemos una operación muy variada, muy distinta y muy enfocada al conocimiento de la central, al tratamiento con una organización distinta, inmensa, en la cual estás trabajando día a día, que aporta, no sé si, bueno, habría que ir persona por persona, ¿no? Pero de manera general yo creo que aporta unas capacidades personales que pueden ser de mucha utilidad para el Consejo, y yo creo que es así. No tengo ninguna pregunta para ninguno de vosotros. Felicitaros por estar ahí, atreveros a estar en una mesa redonda que no lo es, y muchas gracias a los que lo han organizado. Bueno, pues ¿tenemos alguna última pregunta? ¿No? Entonces, antes de despedirlos, para pasar a tomar un pequeño vino español, aprovecho para anunciarles que en el próximo número de la revista Alfa, que ya se va a publicar ahora en el mes de diciembre, vamos a poder leer un amplio reportaje acerca de estos 4 décadas de inspección residente. Así que vamos a continuar conociendo más sobre el tema. Y ahora sí, invitamos a todos los asistentes, como ya he dicho, a un pequeño vino español que hemos preparado justo aquí en la entrada para poder seguir conversando con los compañeros y compañeras y seguir disfrutando de este aniversario. Muchísimas gracias a todos y que pasen un buen día.